Hola, bienvenidos a este episodio especial de I Heard Colombia Calling, una llamada telefónica desde Colombia y el siglo XXI es hoy. Soy Félix, estoy en Bogotá, Colombia y voy a compartir contigo ahora una charla con Jaime Nieto, que lleva el podcast Latin Roll, un gran podcast musical que te recomiendo, un podcast que ya lleva 9 años en línea, iba a decir al aire, pero no, en línea, y del cual tenemos mucho que aprender sobre músicas, sobre podcasting, sobre monetización de contenidos podcast y sobre culturas hispanoamericanas. Y este es el episodio número 2 de la serie dedicada a el podcast Latin Roll. La decisión estaba tomada, yo vendí lo poco que tenía en Bogotá y pues me vine a vivir a España a estudiar sonido. En medio de eso empezó a crecer las primeras radios por internet, los primeros proyectos de streaming. Yo estuve en un par de radios muy independientes en Barcelona, incluso antes de que existiera Latin Roll. Sebastián ya me ayudaba con algunas secciones, con algunas cápsulas, pero fue gracias a otro colombiano que igual me gusta mucho contar esta historia, que se llama Alex Frigjur, no, es que no me acuerdo muy bien el apellido de él, es un colombo sueco, Alex Frigjur, bueno, el sueco tenía una banda llamada Sexy Death en Colombia en un momento cual fue muy importante. Trabajó con La Pestilencia, trabajó con un montón de bandas y pues él es una persona con una mente muy avanzada a la hora de la tecnología. Entonces él me decía: viejo Nieto, usted se tiene que poner las pilas, usted tiene que sacar adelante porque usted es un muy buen periodista y tiene que actualizarse. Entonces un día me preguntó qué nombre le gusta. Bueno, de una idea le dije Latin Roll. El man se fue a buscar y me dijo: uy, no se puede porque hay alguien que lo tiene, pero está con guión, Latin-Roll. Yo dije: bueno, está bien, me gusta. Y entonces él lo agarró y me entregó eso. Me dijo: vea, haga con eso lo que usted quiera. Y yo le dije: pero yo no tengo ni idea de montar una web, yo no tengo ni idea de cómo sacarle ni rentabilidad ni usar esto. Estamos hablando del 2003, 2004, no, sí, 2004 casi. Entonces desde ahí ya existía el dominio de Latin Roll, pero estuvo quieto casi 1 año y medio porque no sabía qué hacer con él. Y por otro lado, con Sebastián siempre habíamos tenido la idea de que la radio que no habíamos podido terminar de ejecutar realmente como queríamos, pues la podíamos hacer de una manera independiente. En ese momento, justo iTunes, por primera vez en su historia, empezó a publicar los podcasts. Yo me puse a estudiar muy juicioso, pues, qué era eso y cómo se podía hacer. Y yo decía: bueno, pues es una herramienta súper útil. Entonces me puse a investigar. Para el 2006, principios del 2006, ya estuvimos haciendo como nuestras primeras pruebas. Y en 2006 fue nuestra primera edición ya de Latin Roll como tal, en la web. Y yo creo que en Colombia, no sé, y yo la verdad esas medallas no me interesa, o sea, decir que fui el primero, que llegué antes o lo que sea, pero sí sé que muy poca gente lo estaba haciendo en América Latina. En España también muy poquita gente hacía podcasting y nosotros casi que empezamos, pero como con un cuchillo entre los dientes, ¿no? Por más que teníamos Pro Tools y teníamos unas formas de grabar pues bastante profesionales, todo estaba muy difícil todavía, los anchos de banda eran más bien angostos para que te descargaran y escucharan en streaming, pero nosotros lo planteamos así desde el principio y aún hoy en día, que ahora estamos un poco ya obsoletos y tenemos que preparar un poquito lo de la aplicación y todo eso, pero en ese momento pues ya el programa en streaming se podía oír desde nuestra web, el podcast estaba disponible en iTunes y se podía descargar el MP3. Para la primera emisión me acuerdo que nos la jugamos toda, porque había un festival que se llama el Valladolid Latino, y ese año era el lanzamiento y 2 de nuestros referentes y 2 de las personas por las que realmente existe Latin Roll también es por Ariel Roth y por Andrés Calamaro, porque los Rodríguez nos demostraron a nosotros que en España y en Europa la música alternativa podía tener un peso muy, muy importante. Antes incluso de crear Latin Roll habíamos detectado que en Europa había un hueco muy grande en los contenidos musicales de América Latina.
porque la gente básicamente sabía muy poco, solo sabía de Juanes y de los ritmos tropicales y de Juan Luis Guerra y lo que sea, pero la gente no tenía ni idea. Y hoy en día, ahora un poquito más después de la muerte de Gustavo, pero nadie sabía quién era Cerati, Café Tacuba muy poco, de Aterciopelados casi nada, y pues mucho más allá, Kinky, Amigos Invisibles, pues eso era japonés avanzado para todo el mundo aquí. Queríamos demostrar que había una calidad y que había un nivel y que realmente la música alternativa en español tenía mucho para mostrar. Para el primer programa, que era lo que venía contando antes, pues nos fuimos a Valladolid persiguiendo a Andrés y Ariel, hacían un concierto, revivieron los Rodríguez por 2 o 3 conciertos, se llamó Dos Rodríguez. Tuvimos a Julieta Venegas como primera invitada, nuestra primera invitada fue una entrevista súper cortica con Julieta, y ese día pues entre Andrés y Ariel casi que nos dieron la bendición y afortunadamente ese fue nuestro primer podcast. 10 años después terminé en un avión montado con Ariel yendo para Bogotá con él. Creo que la magia que tuvo Latin Roll es que cuando todo el mundo estaba pensando en que el sucesor de la radio iba a ser la radio web, ustedes apostaron por el podcast, que el podcast en esa primera oleada, realmente muy poquita gente en el mundo sobrevive de la primera oleada del podcast, y ahora hay un revival. Esto se parece como al ska, ¿no? Sí. La segunda ola es la que revienta a nivel masivo, bueno, y en Hispanoamérica tenemos ahora muchísimos podcasts. No conozco ningún podcast vigente que tenga la edad que tiene Latin Roll. Pero venga, vamos a entrar. Ahora sí empecemos la entrevista. Y hablando de podcasting, ¿qué plataforma utilizaron ustedes para ese primer episodio en el 2006? Ninguna. Sebastián creó todo de cero. Es que la verdad yo tengo mucha suerte porque lo que yo no tenía ni idea, Sebastián lo estaba desarrollando. Él se metía en HTML, creó un player, logró hacer que ese streaming funcionara, no sé cómo. Eso es quizás otra entrevista que le tienes que hacer tú a Sebastián, porque yo básicamente no tenía ni idea de por qué estaba pasando, pero yo sí me metía y le daba el play y se escuchaba en streaming lo que habíamos grabado, y además tuvimos mucha suerte porque el segundo invitado fue Gustavo Cerati. Fue como empezar con todo fue vía nuestro servidor, que el FTP que nos había creado el sueco, Sebastián, que había creado toda la plataforma, el lenguaje HTML, la programación interna, iTunes realmente fue también la primera plataforma que utilizamos y también por la cual nos medimos también un poquito hoy en día lo que está pasando, porque sabemos que si estamos dentro de los más escuchados en determinados territorios es que la cosa, si lo marca iTunes, es que la cosa va medianamente bien. ¿Y el feed? O sea, Sebastián también hizo el feed para reportarle a iTunes y que distribuyera ese audio que estaba alojado en su servidor. Bueno, yo ayudé un poco en eso porque yo creé la cuenta, investigué básicamente yo agarré el manual de instrucciones y el que decodificó toda esa información fue Sebastián. Para mí era como hebreo, arameo, no tengo ni idea realmente eso del feed. Ahora lo entiendo un poco más porque ya, claro, 10 años después me tocó ponerme un poquito más a investigar y también a procesar toda la información, pero en esa época yo no tenía ni idea de por qué estaba pasando lo que habíamos logrado. Pues tiene muchísimo valor en ese sentido, pues el aporte que tuvo Sebastián para la creación absoluta de la plataforma. ¿Y hoy siguen alojando los audios en su propio hosting? Sí, lo hacemos porque nos parece que es por más que después nos damos cuenta que esto termina siendo replicado en no sé cuántas otras plataformas, iVoox, TuneIn, no sé dónde. Oficialmente redireccionamos a la gente a la web para que lo siga consumiendo desde ahí, o pues iTunes, porque ha sido casi que nuestra plataforma amiga desde el primer momento y nos ha parecido que es lo más importante para también tener una visibilidad transversal. Pero todos los audios de toda la historia de Latin Roll están alojados en nuestro FTP y esto también nos permite tener un control sobre nuestro archivo. Ahora que lancemos la aplicación, pues también vamos a tener como una versión un poquito más especial de pago donde la gente va a poder tener un catálogo más amplio. Lo bueno también de alguna forma es que nosotros hemos tratado el podcasting desde una forma
totalmente radiofónica profesional, esa ha sido la prioridad. Y por el otro lado, sabemos y lo hemos sabido siempre que los contenidos que estamos creando del podcast son como una hemeroteca, son para consulta posterior. Entonces, muchas veces hay cosas de actualidad, pero que pasan 3 o 4 años y adquieren un valor tremendo. Y también, pues, por eso hemos hecho muchos podcasts especiales. Creo que el primero que se hizo fue con Andrés, justamente, que fue el Salmon Roll, que también fue ese primer año, que tuvimos muchísima suerte. Nosotros creemos que lo que hay ahí es una forma de... es un documento de consulta. Espérame un segundo. Se fue a contestar el teléfono. Sí. ¿Lo oímos? Amor. Hola. Ahí se cortó. Bueno, seguimos. No, era mi señora que está en Barcelona y supongo que quería marcar tarjeta y todas estas cosas que pasan los viernes por la tarde. Marcar tarjeta. Jaime, ¿alguna vez han tenido algún lío de derechos por utilizar músicas? Eso es una pregunta muy común entre los podcasters y además es uno de los miedos que a muchas personas que quisieran hacer podcasts musicales les detienen. Piensan, me va a perseguir SGAE, va a venir la Guardia Nacional a buscarme. ¿Cómo les ha ido a ustedes con eso? Pues nosotros nunca hemos tenido ningún problema, pero básicamente porque siempre lo hemos trabajado directamente con los departamentos de AIRs y marketing de las discográficas. Entonces nosotros siempre tenemos un permiso exclusivo de material promocional que podemos usar por parte de la mayoría de las discográficas, incluso de los artistas, porque también hemos hecho muchas veces que se hacen versiones acústicas. Hemos hecho 3 compilados ya, 3 los llamamos Latin Roll Sessions. Este año probablemente hayan otras en un estudio. En condiciones pues tocan. La verdad nunca hemos tenido ningún problema, también porque muchas veces lo que hemos hecho y el modelo de negocio, llamémoslo así de alguna manera, es que nuestros contenidos los intentamos posicionar en otros portales. Entonces tuvimos una alianza durante mucho tiempo con Radio Gladys Palmera, que es una radio de world music de Barcelona y de Madrid, con la que colaboramos ahora no tan frecuentemente, pero seguimos ahí. Con la revista Shock también algunos contenidos les hemos vendido. Prácticamente estas plataformas grandes pues se encargan de pagar esos derechos de autor, pero aún así nosotros, al hacer nuestro podcast, tenemos una muy buena relación con todas las discográficas, los sellos, las editoriales y los managers, que hay como un preacuerdo con ellos y por si llegara a pasar algo. Y por otro lado, cuando uno hace el podcast, uno está haciendo una nueva mezcla musical, un nuevo máster. Estás creando, por más que estés utilizando sonidos de diferentes tipos, pero en los 2 o 3 horas que actualmente ahora nuestro podcast se ha convertido en una cosa loquísima, porque como estamos haciendo tan pocos al mes, lo que tratamos de hacer es que andamos un bloque muy grande para que se pueda consumir como si fuera una revista. Incluso cuando usted va al baño y pues está ahí o bañándose o haciendo cualquier cosa, pues puede escuchar trozos o la noticia que le interese. Entonces, cuando uno está generando ese collage, está la voz de uno, del invitado, de Sebastián, de más gente, de Renata, que nos colabora un montón siempre. Están los IDs, las promos, como las herramientas radiofónicas, los sweepers, los identificadores. Y encima uno hace como una remasterización total de la onda. Entonces al final uno está amparado también por unos derechos de autor que son derechos editoriales casi de la mano de obra del productor radiofónico. Entonces no quiere decir que yo no esté usando la canción de Love Lesbian, por ejemplo, cuando salió la entrevista con Julián o con Fabi Cantil o bueno, cualquier invitado. Pero al estar la voz del artista, al estar la música de fondo, al sonar identificadores, al sonar mi voz y encima estás alterando de alguna forma el máster original, la grabación original, por más que la estás usando, no se puede ser considerada tampoco una sincronización natural. Te lo digo también porque últimamente estoy trabajando muchísimo en cosas de derechos de autor, compra y venta de derechos de música y tal. Como productor de radio estamos también un poco amparados porque nosotros también tenemos una protección de datos y una ley de propiedad intelectual que aplica a nuestro caso. Lo mismo cuando un documentalista o una persona hace sus propios videos, ¿no? Pues tampoco nosotros hemos intentado mucho sacarle una rentabilidad comercial demasiado profunda al podcast como tal.
Si bien algunas entrevistas se han vendido a algunos medios, algunas exclusivas. Esta historia continuará en el próximo episodio. Espero que te vaya gustando. Entra a latin-roll con .com, escúchalos, ponles un tweet diciéndoles que los has oído en El siglo XXI es hoy, mándales un saludo mío y, como dicen ellos, refresca tu lengua. Soy Félix, estoy en Bogotá, Colombia, llamando gente, haciendo llamadas por teléfono. Bueno, por Skype.